cómo son las librerías independientes y por qué unas nos llamamos librerías independientes y otras son librerías, pero pertenecen normalmente a una cadena, a un establecimiento cadena, tipo, pues qué sé yo, el Corte. Dibuje motu propio sin mirar lo de los demás. La cara de doña Sara se dibujó en redondel, con lapicero o con pincel. Mucho pelo, mucho moño, ojos, cejas y un retoño. Nariz chata, de alpargatas. En las manos, no sé cómo tal. A ver, cabréate, hombre, a ver si Hulk. Mira, si te ríes no te creo, ¿eh? Hulk estaba mucho más enfadado. A ver, No sé si es Hulk. Va perdiendo la fuerza este Hulk. Venga, y ahora. Esto ya, así ya para rematarla. Para rematar el verde, mira, el verdor. ¿Ves bien así? A ver, Julka. Hermano, date una vuelta, a ver, date una vuelta, Julka. Bueno, es el Hulk de pase de modelos total, ¿eh? Hola, soy Hulk, ¿qué tal? Y tiene narices pequeñitos. Es el Hulk Tyrannosaurus Rex. Muy bien, Hulk. Venga, vente. No tiene ningún brazo. No tiene ningún brazo. No, los tiene pequeñitos. Bueno, un aplauso.